Ok, buenas tardes a todos. Voy a comenzar con la primera pregunta. Ok. ¿Qué nos podría comentar acerca de la psicología de familia? Bueno, bueno, digamos que a mi entender, no sé, a mi entender, la psicología de familia vino de la mano con la psicología sistémica, ¿no? La psicología que observa sistemas. Entonces, el foco de atención cambia del individuo al sistema. Y como tal, la familia es un sistema que está compuesto, pues, por varios integrantes, ¿sí? Entonces, es importante entender que sistema viene de un vocablo griego que se llama sinistanai, que quiere decir juntar, ¿sí? Y pues la familia es, eh, digamos que la reunión, la junta, por decirlo de alguna manera, de varios integrantes, ¿sí? Que tienen unas particularidades especiales, tienen unas uniones de sangre, eh, y tienen uniones afectivas también, ¿no? Y tienen vínculos legales además. Entonces, la familia se empezó a constituir como un sistema al cual se le debería prestar atención y es un objeto de estudio. Entonces, para los psicólogos, la familia se ha vuelto un objeto de estudio interesante. Nace, a mi entender, ¿no? A mi entender, nace en Estados Unidos, en California, en Palo Alto, cuando a muchos psiquiatras empezaban a atender muchas personas, más que todo con el diagnóstico de esquizofrenia, y entonces pasaba que estas personas pues hacían su tratamiento psicoterapéutico con una base psicodinámica y pues ellos mejoraban y se estabilizaban, pero entonces al enviarlos al núcleo nuevamente de la familia del hogar, estos pacientes sufrían recaídas. Entonces ellos empezaron a mirar, estos psiquiatras empezaron a mirar cómo se traían a la familia dentro del contexto terapéutico. Y creo que ahí, para mí, a mi entender o de lo que yo he estudiado, ahí empieza a surgir como el estudio de la familia a través de la lente de la salud mental, ¿no? Al principio por psiquiatras, pero pues también ha sido estudiado por psicólogos. Creería yo que esa sería como de pronto, no sé si te contesté la pregunta. Sí, señor, muchas gracias. Ok. Eh, bueno, un cordial saludo. Yo también soy estudiante de psicología y bueno, voy con la pregunta número dos, que es, ¿qué técnicas o estrategias de intervención en la psicología de la familia su merced conoce? Y de estas, ¿cuáles son las que más llega a utilizar, digámoslo así, un psicólogo de familia? Bueno, pues estrategias hay como, digamos, escuelas de terapia, por decirlo de alguna manera. Mm, Ahí, por ejemplo, como las que les estaba hablando, de California, de Palo Alto, que son unas técnicas evidentemente de una escuela estratégica, ¿sí? De bloquear las soluciones intentadas, por ejemplo. Pero si nos vamos, por ejemplo, a Italia, donde encontramos, por ejemplo, la escuela de Milán de terapia familiar, pues podemos encontrar otro tipo de estrategias para más del corte paradójico, ¿sí? Utilizar las paradojas. Si nos vamos, por ejemplo, al, al- a la escuela de terapia de Milwaukee en Estados Unidos, podemos encontrar, por ejemplo, las estrategias centradas en las soluciones, por ejemplo, ¿sí? Eh, ¿Cuál otra escuela así de terapia yo más o menos he incursionado? Si por ejemplo, si nos vamos a Estados Unidos, igualmente por ejemplo, con los trabajos de Michael White y David Epstein, pues entraremos a mirar unas estrategias más de corte narrativo, unas estrategias más basadas en la conversación, por ejemplo, ¿sí? Y pues cada escuela de terapia entonces tiene, bueno, son varias, ¿no? En Alemania también hay otras escuelas de terapia sistémica y cada una de esas escuelas ha desarrollado estrategias. Entonces, las estrategias son diferentes a las técnicas, porque las técnicas ya, digamos que pues
cada una de esas estrategias tendrá unas técnicas también, ¿no? Entonces, o cada escuela de terapia dentro de la psicología familiar sistémica tiene pues diferentes técnicas que se aplican. Yo por lo menos para responder a su pregunta, bueno, yo utilizo muchas técnicas, por ejemplo, de prescripciones directas, eh, muchas técnicas, por ejemplo, paradójicas también. Utilizo también bastantes técnicas narrativas, como la externalización del conflicto, la pregunta del milagro, técnicas también basadas en las soluciones, ¿no? Como la pregunta del milagro también cabe muy bien ahí, o incluso, por ejemplo, ya de unas terapias un poco más avanzadas, por ejemplo, como la terapia breve avanzada, como la que hace Giorgio Nardoni, donde utiliza unas técnicas más ericksonianas, que tienen un corte un poco hipnótico, eh, o de influir en las personas, ¿no? Para cambiar el problema que traen. Pero si tú te vas, por ejemplo, prácticamente cada escuela tiene sus propias técnicas, ¿no? Paradójicas, directas, también hay técnicas, por ejemplo, escriturales, o incluso unas técnicas, por ejemplo, para trabajar en terapia con personas que no están que no van al escenario terapéutico, pero también se puede trabajar, ¿no? Como a través de cartas, como lo hace de pronto Ana María Sorrentino, ¿no? El trabajo de cartas para trabajar con la persona que no quiere asistir al consultorio. Y bueno, hay infinidad de técnicas, digamos que pues la psicología familiar y sistémica tiene bastante riqueza, pero muchísima riqueza en este tipo como de abordajes. No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, muchísimas gracias. Ok, con mucho gusto. Bueno, señor Santiago, también para preguntarte, ¿cuáles son las acciones psicosociales más destacadas en la labor del psicólogo de familia? Bueno, pues ahí sí tendríamos que entrar a mirar qué entiendes por acciones psicosociales. Mm, Como lo que hace el psicólogo al actuar con el paciente, lo que ya tiene que hacer como tal. Bueno, si lo hablamos desde el ámbito de la terapia, pues, pues digamos que la terapia estamos hablando de una psicología clínica, ¿sí? Que tiene por objeto el alivio de los síntomas, la curación de las personas, el ayudar a las personas a tener un estilo de vida y un nivel de satisfacción, mejorar el nivel de calidad de vida o satisfacción con la vida a través de la terapia, ¿no? Si se trabaja desde ese punto de vista, pues se hace terapia como tal, ¿no? Terapia sistémica, pero no es lo único que se hace, ¿no? Está también la psicoeducación, está también la consultoría, ¿sí? También se trabaja consultoría, proyectos, eh, bueno, no sé qué más decir. Bueno, de lo que yo he trabajado más que todo en consultoría y haciendo terapia, haciendo cuestiones de psicoeducación, también adelantando alguno que otro proyecto. ¿Qué más les puedo decir que se hace ahí? Investigación también, ¿sí? Yo también he hecho investigación en ese campo. No sé qué más, no sé, no se me viene ahorita a la mente nada más. Vale, muchas gracias. No sé si dentro de esa pregunta se contestó con qué otras disciplinas se llega a integrar la psicología de familia. Bueno, la psicología de familia como tal, o la sistémica, que es la que yo conozco, eh, ella es bastante abierta, demasiado abierta, ¿sí? Entonces, esta psicología considera que no es únicamente la psicología, o sea, ¿cómo describirlo? Que se necesita un trabajo transdisciplinar más allá de esta profesión. O sea, por ejemplo, para trabajar un tema de violencia es, digamos que insuficiente la sola psicología. Por eso, esta, este paradigma sistémico es muy, muy adepto
a abrir posibilidades en cuanto a poner a conversar las disciplinas. Entonces sabemos, por ejemplo, que los problemas complejos no se van a resolver únicamente con psicología, sino que necesitan de la construcción de otro tipo de abordajes disciplinares. Por ejemplo, en esta sistémica se habla mucho, se conecta mucho, por ejemplo, con la sociología, ¿sí? Bastante con la sociología, con la antropología, ¿sí? Con la medicina en los desarrollos del cerebro, ¿sí? Y con otro tipo de abordajes disciplinares. Pero más que todo esos son los que, digamos que enriquecen o llegan a enriquecer, como el paradigma sistémico familiar. Eso, por ejemplo, en la comprensión o incluso viene desde ahí, ¿no? Porque un gran autor para nosotros es Gregory Bateson, que él era antropólogo, y mucho de lo que se hace en las terapias, eso viene también de la antropología, de la sociología, tanto no solamente como para la comprensión de los fenómenos, sino también para el abordaje de los mismos fenómenos. Últimamente es también muy importante como resaltar el papel de la inteligencia artificial. Esto es bastante importante porque incluso hay personas que están siendo o están haciéndose terapia a través de la inteligencia artificial, ¿sí? Y la inteligencia artificial ahorita avanza con dos vertientes. Uno, como el poder mejorar los procesos que hay de psicología familiar y terapia, ¿sí? Como una ayuda, una herramienta que tú puedes utilizar para mejorar tus procesos en psicología familiar. Pero también la otra vertiente que se va desarrollando es cómo incluso podría en algún momento eh, una máquina poder hacer terapia. Y no es descabellado, ya se ha hecho. Incluso hace unos años se elaboró un programa que trataba de imitar el, como la dinámica terapéutica que hacía Carl Rogers. Carl Rogers es el fundador de la terapia centrada en el cliente, es una terapia humanista. Y ya hay un programa que trata de imitar como esa dinámica que se hace en ese tipo de terapias. Ya existe eso hace muchos años. Y ahorita, pues, en las últimas vertientes, hay, por ejemplo, como la psicología clínica de precisión, por ejemplo, ¿sí? Hasta llegar al punto que de pronto podamos llegar hasta allá. Todavía no se ha llegado hasta allá, pero se viene trabajando en eso, en la inteligencia artificial, cómo podrá sentarse una persona o una familia a recibir terapia a través de una máquina inteligente. Entonces, ya lo que parecía como una cuestión de ciencia ficción puede estar más cerca de lo que pensemos. Eso, eso está ahí, eso eh, es una realidad, ¿sí? No sé si les contesté la pregunta. Sí, Sí, señor, sí, muchas gracias. gracias. Pues volviendo a tomar ese tema de la transdisciplinariedad, digámoslo así, un psicólogo en familia, más o menos cómo puede integrarse como con otras disciplinas, digámoslo así, para crear juntos como proyectos, teniendo en cuenta el término transdisciplinariedad. No sé si me haga entender. Sí, claro, de hecho se hace, o sea, eso ya se hace. Por ejemplo, si tú trabajas, por ejemplo, en una comisaría de familia o en el bienestar familiar, tú necesitas trabajar de una manera transdisciplinar porque obviamente que pues tienes que como confluir con los conceptos del abogado, por ejemplo, del trabajador social, ¿sí? Entonces, antes se hablaba de interdisciplinaridad y que es como ¿cómo decirlo? Como una versión, no sé si es usted bien decirlo, pero es como una versión anterior de la transdisciplinariedad. Entonces, yo como psicólogo doy mi trabajo, tú como abogado das tu trabajo y tú como trabajador social das tu trabajo. Y la transdisciplinariedad dice, no, es que entre los tres hagamos algo nuevo y que los tres formemos algo nuevo para beneficiar a la persona o a la familia que esté ahí, ¿no?
Entonces, eso ya se viene haciendo, eso ya se viene trabajando. Por ejemplo, yo lo podría decir que en el bienestar familiar, por ejemplo, se viene trabajando eso, ¿no? También, por ejemplo, en los avances que hay con la medicina también, ¿no? Como psicólogo también tienes que, eh, pues, plantear algunas cosas con esa disciplina. O, por ejemplo, en el caso de la violencia, por ejemplo, como la entiende un sociólogo, por ejemplo. Creo que eso te amplía muchísimo la mirada, o sea, no podemos estar así pensando que la psicología lo es todo y que hay otras disciplinas que nos abren el espectro y nos ayudan a entender muchos fenómenos también desde el punto de vista de la comprensión, ¿sí? De los fenómenos, la antropología, por ejemplo, la que yo les decía, también obviamente que nos da un marco de referencia grandísimo para entender procesos, por ejemplo, de violencia en una comisaría de familia. Si es que trabajamos allá, hay muchas herramientas de la antropología y la sociología que nos mejoran la comprensión o nos dan a entender o a pensar otro tipo de abordajes, otro tipo de como de comprensiones que incluso pueden llegar al ámbito terapéutico, como a la escena terapéutica, eso puede llegar ahí y entregarnos una cantidad de, ampliarnos la visión de las soluciones, ¿no? Que uno pueda encontrar en terapia, ¿sí? Entonces, digamos que estamos en una era donde no podemos aislarlos y no podemos aislarnos y mucho menos podemos aislar las disciplinas. Tenemos que empezar a complejizar nuestra labor a través del contacto con otras disciplinas. Incluso el otro día estaba escuchando una neuropsicóloga cómo hablaba sobre crear espacio, cómo trabaja con arquitectos ella, una neuropsicóloga trabajando con arquitectos acerca de cómo crear espacios saludables, ¿no? Entonces, ¿cómo organizo yo un ambiente desde el punto de vista neuro para que las personas se sientan allí más tranquilas, en paz, que puedan hacer de su hogar un sitio con mucha tranquilidad, ¿no? Y eso me llama mucho la atención, ¿no? Fíjense cómo dos disciplinas que uno no pensaría, como la arquitectura y la neuropsicología, pudieran estar conversando entre ellas para generar soluciones a los seres humanos. O sea, creo que eso es bastante valioso, ¿no? Entonces, nosotros los psicólogos no nos podemos quedar únicamente como encapsulados y metidos ahí en una burbuja que solo psicología, sino no, nosotros también tenemos que salir a conocer otro tipo de disciplinas, pensaría yo. Sí, claro, como una especie de coworking. No sé a qué te refieras con coworking. Bueno, un coworking es como un espacio, bueno, digámoslo así, no tanto como de salud mental, sino más que todo como un espacio donde uno se relaja para hacer sus trabajos, por decirlo así. Eso vendría siendo como un coworking, o sea, un espacio diseñado para ese tipo de actividades. Seguramente, seguramente, puede ser que sí. Incluso pues la psicología se ha traído, o sea, digamos que se ha traído incluso cosas de otras disciplinas. Por ejemplo, el mismo concepto de resiliencia, por ejemplo, que viene de la ingeniería, ¿sí? De la capacidad de un metal para resistir el calor o la presión, pues eso nos lo trajimos nosotros para decir la capacidad de una persona para resistir ante los embates de la vida, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eh, todo ese tipo si lo quieres ver así en un espacio, sí, en un solo espacio, juntar varias disciplinas y conversar entre ellas para dar solución a los problemas, creo que eso es lo que ahora se trabaja. ¿Mm? Creo que eso es lo que ahora se busca, por eso se hablan de mesas de trabajo, se hablan de, pues de todo lo transdisciplinar, ¿sí? Incluso, pues, bueno, yo cuando yo trabajaba en el hospital, pues allá se reunían todas las profesiones, entonces estaba el médico, el terapeuta ocupacional, la terapeuta física, y nosotros en psicología y pues aportábamos todos, ¿no? Pues para beneficiar la salud de un paciente. Entonces yo pienso que esto se viene haciendo ya hace mucho tiempo, sino que hace falta como darle más fuerza y más realce a ese tipo de trabajo.
Bueno, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces, seguiría la siguiente pregunta. No sé si mi compañero esté por ahí. Sí. ¿Nos podrías contestar qué nuevos proyectos dentro de su profesión en el trabajo ha logrado crear junto con otras disciplinas? Bueno, tal vez ahí, ¿qué proyectos? A ver, Sí, señor. pues es que yo me dedico a hacer terapia, entonces pues como tal ahorita sí tengo, por ejemplo, en la comprensión de las terapias que hago, tengo que conectarme, por ejemplo, con el psicoorientador de un colegio, ¿sí? He tenido que conectarme también con otro tipo de profesionales, eh, como médicos también, como para mirar cómo se beneficia un paciente. Pero como tal, proyectos que yo haya hecho con otro tipo de profesionales, proyectos, digamos, referirse a elaborar un proyecto con todo el rigor que esto no, de pronto desde ese punto de vista no, pero en la práctica de la terapia sí, en eso sí, pues tiene uno que, o te he tenido que tener contacto con médicos, con, con psicoorientadores, mm, con terapeutas, no, con trabajadores sociales, ¿con quién más? Bueno, eso, cuando estaba en el bienestar familiar, obviamente, pues con abogados y trabajadores sociales, eh, pues eso es lo que tal vez podría aportarles porque no, proyecto como tal así que haya diseñado con otras, no, no me acuerdo de haber hecho, no sé. No, no recuerdo, no recuerdo. Bueno, muchas gracias. De pronto, esta pregunta no tiene nada que ver con las otras. Bueno, ¿cuáles son los principios éticos que debería tener un psicólogo en la práctica de esta profesión? Bueno, pues los mismos que nos dice el código deontológico, ¿no? Lo que nos dice la ley, yo me baso en ellos, ¿sí? Y mejor no salirse de ahí, de esa ley. Serían esos mismos. Nos quedan poquitos 9 minutos. La última pregunta sería, ¿qué nos recomiendas a nosotros como futuros psicólogos que deberíamos tener en cuenta en esta profesión? Bueno, esta es una profesión compleja. Mm, el imaginario hace unos años eh, era que uno estudiaba psicología porque era fácil. Ese era el imaginario hace unos años, ¿no? Ah, métase a estudiar psicología porque es que eso es fácil. Mm, para mí creo que no es fácil. Creo que trabajar con personas es una cuestión muy compleja, bastante compleja. Requiere de un compromiso grande, requiere de mucha preparación. O sea, para trabajar con personas tú necesitas estar muy preparado, estar actualizándote constantemente, estar leyendo constantemente. Necesitas obviamente tener mucho respeto por las personas, con las personas que trabajas, ¿sí? Eh, necesitas también tener paciencia, paciencia y, y como valor, tener mucho valor, porque lo que se está presentando ahorita hay muchas dificultades, por lo menos en mi campo de salud mental, y parece ser que las situaciones cada vez son más complejas, ¿sí? Las situaciones cada vez de salud mental son más retadoras.
Entonces yo pienso que el psicólogo debe ser una persona primero muy, muy bien preparada, no tomarse las cosas como muy deportivas, sino tomar cada una de las cosas que aprenden, de las teorías que aprenden y adquirirlas. O sea, yo no consigo, por ejemplo, un psicólogo que no lea, ¿no? A mí eso yo la verdad no lo puedo, a mí no me cabe, o sea, eso en la cabeza, porque en esta profesión uno tiene que estar leyendo todo el tiempo, o sea, yo no he descansado desde el día que empecé a estudiar hasta el día de hoy, no he dejado de leer, o sea, uno necesita estar muy actualizado en esto. Incluso los mismos pacientes le dicen a uno, ¿no? Entonces, el psicólogo también debe ser alguien muy, muy culto, debe manejar muchos temas, teorías, ¿sí? No casarse. De pronto yo pienso que lo que me ha enseñado esta profesión es a no casarse con ninguna teoría. Tratar de entenderlas a todas, tratar de abarcar lo que más se pueda, ¿sí? Porque eso enriquece mucho la labor. Entonces, pues sí, entonces yo como soy psicólogo sistémico, entonces no leo las otras teorías o o las dejo por allá. No, hay que leerlas, conocerlas, aprenderlas, ¿sí? También hay que llenarse de eso. Y en cuanto, bueno, el psicólogo también tiene que manejar mucha cultura general, porque las personas ahora saben muchas cosas. eh, a uno le llegan y le dicen, no, doctor, para esto tal cosa, no sé qué, pues tú tienes que estar actualizado, ¿sí? O te hablan de temas que tú de pronto necesitas tener un bagaje cultural, un cierto nivel cultural. Entonces, pues de pronto eso sería como el mensaje, ¿no? De pronto que la preparación sea muy, muy, muy a conciencia. Porque cada una de esas cosas que uno lee, cada una de esas cositas de las que uno se prepara, en algún momento tendrá uno que utilizarlas. Entonces, yo tal vez pensaría eso, ¿no? Que la preparación sea la mejor. Incluso me comentaba una colega y me decía el otro día, decía, bueno, yo tengo una maestría, ¿sí? Yo tengo una maestría en psicología clínica. Pero me decía una compañera que es clínica, me decía, no, imagínate que allá ni siquiera con maestría te dejan atender a un paciente. En Estados Unidos hay sitios donde tienes que tener incluso doctorado para poder atender ese tipo de casos. Entonces, para darnos cuenta pues que no es un juego, ¿no? La profesión no es un juego. La profesión merece como tomarla con la mayor seriedad posible y darse cuenta que el beneficio que uno puede aportar a la sociedad con esta carrera es muchísimo. No sé si ustedes se acuerdan cuando dijeron, que las mujeres, no sé si se acuerdan que decían, las mujeres no estudien tanto psicología, estudien más ingenierías, no sé si se acuerdan de eso. No, Una no vez sé. que el gobierno dijo eso, dijo, no, no sé por qué las mujeres tienen que estar estudiando tanta psicología, sino estudian más ingenierías. Pero cuando se vino la pandemia y se explotó todo el problema de salud mental, entonces, no, ahí sí, estudien esto, o sea, estudien porque sí, porque realmente el problema de salud mental de ahora es durísimo, o sea, cada vez es más complejo. Entonces se necesitan personas eh, que se tomen la profesión en serio. Eso tal vez sería como el mensaje que yo les daría. Bueno, muchas gracias, doctor. No sé si algún compañero quiera preguntar algo más. No, por mi parte no. Ok. No, por mi parte, no creo que no. Además nos queda poquito tiempo, pero estuvo muy, muy buena esa retroalimentación, me pareció muy buena. Bueno, Karen, muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Te agradecemos el tiempo que sacaste también para podernos ayudar con esta entrevista, no solo porque sea algo que es necesario para la universidad, sino porque también nos va a ayudar. Y bueno, la última respuesta me gustó muchísimo. Ok, Sí, estoy bueno, de acuerdo. con mucho gusto. Espero que la sigan pasando muy bien.
Que tengan una feliz tarde, gracias. Gracias, chao, que estés muy bien, buen Gracias. día. Que estén muy bien, hasta luego, buena tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao.